Gisela y Brenda, muchísimas gracias por este momentito, por esta charla. Es algo que por allí me gustaría que compartamos con la comunidad. Hablamos de cannabis, del tratamiento, de los tratamientos que se pueden realizar, del cannabis curativo, en esa función, en ese rol. ¿Me cuentan un poquito la historia de todo esto? Bueno, yo descubrí el aceite de cannabis en un documental, mirando la televisión, un amigo mío, y me dijo, mirá que existe el cannabis. Yo tengo una niña con parálisis cerebral y epilepsia refractaria de 13 años, que se llama Paloma, y a partir de allí inicié la búsqueda y compré un aceite importado de una marca Chamán, se llama, y le empecé a dar a Paloma, quitando de encima todos los prejuicios de pensar que uno le estaba dando una droga a la chica. Los médicos, por supuesto, me sacaron vendiendo almanaques y me dijeron, ¿pero qué le vas a dar a tu hija? ¿No ves que eso es una droga? Ah, claro, y lo que le estoy dando es el ácido valproico, que es caramelito de frutilla, y no era. Paloma tiene el hígado intoxicado por los medicamentos que toma para la epilepsia. Entonces, el aceite de cannabis resultó inmediatamente efectivo, de tal manera que he visto que en el dosaje de ácido valproico el porcentaje es menor, está menos intoxicado. Es muy importante destacar que este aceite no tiene efectos adversos, como la medicación alopática, que generalmente nos destruye el hígado y los riñones, en principio el estómago con gastritis, etcétera, etcétera. En cambio, esto es una fitoterapia que es absolutamente no es perjudicial, claro, inocua para el organismo. Y a ella le dio muy buen resultado, porque afloja la espasticidad, que es el tono alto de los chicos que tienen parálisis, ¿no? La seda, la suaviza, pude bajar la cantidad de ácido valproico, no es que no tome más la medicación, sino que toma en menor cantidad. Y esto se logra gracias al CBD, que es uno de los dos grandes grupos de componentes activos de la planta. CBD o cannabinoides son el elemento relajante que funciona para tratar, por ejemplo, las convulsiones, pero no solamente eso, hay una cantidad de enfermedades. Y el otro componente, que es el que estamos acá luchando con la ley, que nos quedó corta, que es el componente conflictivo, porque según la ley es una droga peligrosa, es el THC, tetrahidrocannabinoides, que también son varios tetrahidrocannabinoides, que son el componente activo, el componente que aumenta el apetito, y una conjunción exacta de ambos elementos, personalizadamente para cada caso, es lo que ella se ocupa de hacer. Es decir, no es que se compra un aceite importado de Estados Unidos en un supermercado y todos vamos a tomar el mismo. No, en el caso de la asociación que ella preside y de la que yo formo parte como impaciente, somos impacientes, no pacientes, ella nos dice así, nosotros, cada caso tiene un seguimiento, una historia clínica, un médico que por suerte ya están empezando a acompañarnos, entonces se ajustan las dosis y ella dosifica de acuerdo a las necesidades de cada uno, porque no es lo mismo una persona que tiene fibromialgia y 40 años y 50 kilos de peso que mi hija que tiene 18 kilos, 13 años y epilepsia refractaria. Y vos vas chequeando permanentemente qué provoca el cannabis, este aceite, cómo va haciendo impacto en la salud de tu pequeña. Absolutamente. Hay mamás, como la del grupo de Mamá Cultiva, que promueven el autocultivo. Es decir, ellas, en contra de lo que establece la ley, tienen sus macetas en el balcón de la casa o en el patio. Y cada uno debería poder elegir eso si quiere hacerlo, porque nosotros estamos a través de esta asociación, a través del trabajo de ella, que lo viene haciendo hace 20 años, tras su propio problema de salud, por eso investigo la planta como la investiga y la maneja como la maneja, se ha encontrado una solución a un problema que la salud pública y el Estado no responden. Y se respondió a través de una ley, pero como esta ley no contempla sino la importación de aceites, ahí quedamos sin el tema del autocultivo o el cultivo social. Y el importado, por otro lado, es carísimo los bolsillos de los argentinos en general,
Por eso nuestro modelo de gestión es accesible a todas las familias y esa es la idea, que desde Manuel Belgrano estamos buscando respuestas para acceder a los tratamientos. En el caso de Paloma, como bien lo explicaba ella, para abrir el apetito también necesita trazas de THC, porque el THC colabora para las caquexias, anorexia. Por eso es muy importante, fuera del autocultivo, que es una forma, digamos, una respuesta que hemos encontrado las familias de acceso económico a los tratamientos, también hay que tener en cuenta que hay muchas mamás y familias que no pueden cultivar por un sinfín de motivos, porque no se pueden levantar de la cama, porque tienen muchos niños con problemas de salud, porque no tienen ganas, no tienen tiempo, no pueden, y a nivel nacional se apoyan en los cultivadores o en los cultivos colectivos que estamos llevando adelante cultivadores. Nosotros lo que pedimos desde Manuel Belgrano, que se regule lo que es de costumbre y de uso social, que es el cannabis medicinal, porque somos miles de familias a lo ancho y a lo largo del país, que tratamos infinidad de patologías, desde el dolor, fibromialgia, artrosis, distintos tipos de cáncer, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Por eso, las organizaciones como los electrodependientes, que ella también están atravesadas, o las organizaciones de fibromialgia, etcétera, autismo, por una necesidad en común que es el cannabis. Brenda, bueno, voy al principio, en realidad arrancamos la nota ya por un caso, por tu caso, por el de tu hija Paloma, avanzaste un poco sobre lo que es la organización Manuel Belgrano, pero contanos, porque ahora se ha instalado, está el debate, se han destapado prejuicios, todo el mundo opina, en este caso decías, ¿cuánto tiempo que vienen bregando para encontrar una cobertura legal que les permita trabajar y brindar este servicio? Bueno, nosotros hemos encontrado desde Manuel Belgrano, ante la clandestinidad en la que estamos, decimos que será ilegal pero no ilegítimo, porque la salud de nuestros niños y nuestra propia salud está por delante de la inconstitucionalidad de la 23737, que es la ley de drogas. Nosotros priorizamos la salud. Priorizamos el acceso a bajos costos a este tratamiento, teniendo en cuenta que lo que autoriza esta ley que se reglamentó hace poco es la importación del charlot, que hay que tener en cuenta que se vende en los supermercados como suplemento dietario y que ustedes y cualquiera que quiera el charlot tiene que bajar de la ANMAT un sinfín de formularios, fuera de los formularios que las madres de electrodependientes tienen que llenar también un sinfín de formularios, cuando allá se vende como suplemento dietario en los supermercados y sin contar los costos carísimos. Por eso nosotros pedimos que se regule, que el Estado nos regule lo que ya es uso y costumbre. Pero ante la clandestinidad, la propuesta del Manuel Belgrano y el trabajo que venimos haciendo todos nosotros, somos un grupo grande a nivel nacional, es que ante la clandestinidad nos autorregulamos. ¿Y qué significa eso? Las madres que están autocultivando tengan en sus domicilios sus historias clínicas, la historia clínica de sus hijos, de su familiar, que la planta esté precintada y un certificado pedido médico que conste, que sugiere o que está con seguimiento médico. En el caso de los cultivadores que estén cultivando para grupos de familias y de madres, igual, tener el seguimiento de las historias clínicas, hay una serie de requisitos que es autorregularse como una forma de combatir la clandestinidad, que no nos queda otra, porque los debates públicos en el Congreso de la Nación no refleja lo que fuimos a debatir, no solo ahora, yo ya fui como mamá en el 2011, 2012, a los debates por el cannabis medicinal. Hoy mis hijos son mayores de edad. Seguimos pidiendo que nos regulen y que se legalice y que se saque del listado de las drogas duras, porque sabemos perfectamente bien que no lo es, y que gracias al cannabis muchos de nuestros hijos y familiares están o con dosis muy baja de medicamento o sin nada. ¿Están en peligro ustedes, vos como cultivadora, o sea, de ser sujetas a la ley? Tanto las mamás que cultivan para sus hijos, hijas o las familias, como los cultivadores que cultivamos colectivamente, seguimos en la clandestinidad.
Por eso es esta gira que estamos haciendo ya desde el año pasado a nivel nacional para autorregular los cultivos clandestinos, porque no somos narcotraficantes. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar una respuesta ante la ausencia del Estado. Así como nosotros hace ya 20 años, a principios del 2000, hay compañeros un poco antes que hemos comenzado esta lucha para visibilizar la necesidad del cannabis medicinal. Hoy mis hijos son mayores de edad, sin ninguna secuela, con una vida normal, gracias al cannabis medicinal. Y lo que nosotros pedimos es que si el cannabis no es una droga, que hay que sacarla del listado, que se legalice. ¿Por qué no se legaliza? Esa sería la pregunta, ¿no? Si Argentina... ¿Cuál es la respuesta? ¿Que conviene que haya un mercado paralelo, negro? ¿Cuál es la respuesta? O sea, no sé. Es un problema regional. Hay un problema regional en cuanto a gobiernos que autorizan o hacen leyes que terminan beneficiando al importado, que encarece los bolsillos de los ciudadanos y que se torna generalmente inaccesible. Y hay un mercado paralelo, que es el de los cultivadores de cada país, que están dando respuesta que el Estado no está. El Estado argentino, por ejemplo, ha cerrado para las madres, para nosotros, negocio con Israel y Canadá, por ejemplo, porque no se llama, nosotros decimos desde el Manuel Belgrano, que los cultivadores somos la silla vacía, tanto en la reglamentación de la ley, como en el Consejo Consultivo, como en las universidades y como en los hospitales, porque hoy quien tiene la experiencia práctica o empírica somos los cultivadores y quienes podemos aportar a los médicos toda esa experiencia tan necesaria. Y es muy necesario que converjan tanto la ciencia como la experiencia empírica para el beneficio de todos nosotros. Cuando empezamos decía que iba a hablar poco, ¿no? Pero se ve que la apasiona. Sabe, ella es la que está hace 20 años con la planta. Y bienvenido sea. Y en esto la medicina tradicional, para llamarla de alguna forma, ¿comienza a aceptar los tratamientos con aceite de cannabis? Sí, ya de a poquito no nos sacan vendiendo almanaques de los consultorios y ya nos aceptan, pero es una decisión muy difícil de tomar. A todas nos ha costado, sobre todo las que tenemos. Mi hija no habla. Mi hija no me puede decir, no mamá, esto que me estás dando me cae mal. Yo tengo que estar con varias personas observándola para ver cómo funciona Paloma y qué efecto le hace el aceite. Esa es una de las razones por las cuales no cultivo. Yo no me voy a mandar a hacer un aceite para una criatura que no me puede decir cómo le cae. Entonces, bueno, me interesa que ella, que tiene toda esa experiencia, se encargue del aceite para Paloma. ¿Y cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue la lucha, la gesta? Bueno, yo creo que sin cuartel. Creo en el derecho que tenemos a cultivar desde hace muchísimos años, que me ha llevado a mí, a mi familia, a mi esposo, a cultivar siempre, más allá de los allanamientos, con orden o sin orden en Córdoba, a seguir cultivando en el mismo lugar. Y creemos que, así como lo necesito yo para mis cuestiones de salud, yo tengo cáncer y una colección de malos diagnósticos, mis hijos igual, nadie nos va a sacar, ni a las madres, a los padres, a la familia, la gotita de aceite debajo de la lengua, ni el Estado ni nadie. Y si esta es nuestra respuesta de acceso a los tratamientos, pues el Estado nos tiene que contemplar, porque de ninguna manera representamos a ninguna cadena de narcotraficantes. Bueno, la verdad que es un tema que lo tienen muy claro, que vos das un testimonio de vida que es conmovedor, como deben ser todos, desde ese lugar. Así que bueno, a escuchar un poco, a abrir las cabezas, me imagino yo que tiene que ver con sacarse un montón de prejuicios de encima. Sí, totalmente. Las que hace poco que hemos conocido esta cuestión del cannabis, lo hemos pensado mucho y obviamente uno ha tenido muchas dudas. Pero es ignorancia, desconocimiento de lo que es la planta, para qué sirve. Uno piensa solamente en el porro y no es que yo voy a fumar un porro y le voy a tirar el humo en la cara a Paloma.
que aunque se hiciera falta lo hago, ¿no? Pero no es el caso. El asunto es el aceite y esa gotita que se necesita debajo de la lengua. Tampoco es tan complicado, o sea, hay muchos países que ya están muy avanzados con respecto a esto. Acá hay cuestión, como decía Brenda, de negocios, de intereses, y nosotros somos el jamón del sándwich que quedó en el medio, y nuestros pacientes, nuestros enfermos, nuestros hijos son los perjudicados. Es una situación muy injusta, muy injusta. Qué ingenuo, yo recién te preguntaba que te decía qué intereses se pueden afectar, claro, ahora lo entiendo. Bueno, chicos. Calcular que a veces por cada patología, vamos a hablar de Magalí Trujillo, una niña también que ha salido en todos los medios nacionales, se les devolvió también el aceite a Magalí, de 700 o más crisis convulsivas por día, está con mucho menos. Entonces es suficiente. No somos narcos, somos familias que estamos buscando una respuesta del Estado, porque la respuesta de acceso al cannabis ya le avisamos al Estado que ya la tenemos. Queremos que nos regulen. Las mamás que autocultivan, si hay que hacer un listado, que nosotros no creemos en el listado, porque ya simplemente con tener un certificado médico, si hay alguna denuncia, el paciente sale y tendría que ser suficiente. A instar a los cultivadores que están llevando adelante cultivos colectivos para ayudar a muchas familias a la autorregulación como manera de regularnos nosotros ante la clandestinidad. Brenda, Gisela, muchísimas gracias por este momento y por ilustrarme, sacarme de la ignorancia también, como seguramente a muchos, así que un abrazo grande y felicitaciones por esta lucha, que es nada más y nada menos que por la calidad de vida de sus seres amados. Sí, y es una lucha que uno ya la ha hecho parte de su vida, porque yo, por ejemplo, podría comprar el aceite importado y quedarme en mi casa, dárselo a Paloma y ya está. Y sin necesidad de estar haciendo de esto una cuestión social. Pero creo que si todos tomáramos esa postura, no solamente seríamos muy egoístas, sino que la cuestión que nos ha tocado en la vida, en mi caso tener una hija con parálisis cerebral producto de malas praxis, es una iatrogenia de manual, no serviría sino para encerrarme en mi dolor y llorar atrás de la puerta. El asunto es compartir esto y saber que entre todos nos acompañamos, nos ayudamos, nos encontramos. Si uno está solo, va, compra y vuelve, ¿y a quién aporta? Brenda, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por este aporte y por poder visibilizar esta necesidad que es la de todos nosotros.